Ya. ¿Me confirman si se ve, por favor? Entiendo que sí. Sí, doctor, correcto. Sí, Ya, perfecto. Bien. se logra ver todo. Eh, Vamos a conversar, y digo conversar porque espero que pueda ser lo más dialogado posible. No me gustaría que esto sea un monólogo mío hablando del tema, sino que en la medida de lo posible puedan los participantes intervenir, preguntar, contar alguna experiencia que hayan tenido, que creo que nutre mucho más a una clase, ¿ok? Primero me presento, mi nombre es Jair Peralta, yo soy abogado ya desde hace un año ejerciendo de manera independiente. He trabajado como abogado litigante, he trabajado también como abogado corporativo para el sector retail, para el sector inmobiliario, y mi experiencia se ha desarrollado básicamente en el derecho inmobiliario y de protección al consumidor. Por lo que con algo de, creo yo, con algo de convicción y de conocimiento es que vengo a poder dictar para ustedes estas dos sesiones que quedan de este curso, que son esta y la de la siguiente semana. Y para el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que le hemos llamado blindaje legal en la compraventa de inmuebles, ¿ok? Entendiendo el blindaje como la manera de buscar la mejor protección que sea posible, ¿de acuerdo? Vamos a, vamos a ver y vamos a conversar a lo largo de la clase y vamos a ir entendiendo que en algunas operaciones es imposible el blindaje absoluto. Es imposible. La seguridad jurídica al 100% eh, es un ideal que no siempre lo vamos a poder ver materializado. Sobre todo si es que hablamos de inversiones o de inversionistas, ¿no? Desde la posición en la que nos encontremos, sean ustedes abogados, sean agentes inmobiliarios, sean asesores inmobiliarios, el inversionista va a tener que asumir riesgos siempre, de todas maneras. No hay posibilidad de dejar el riesgo en cero porque también habrá en todo momento un factor humano que interviene dentro de las operaciones y el factor humano es perfectible, no es perfecto. Entonces, no podemos pedir al 100% una seguridad jurídica, un blindaje total, pero vamos a tratar de encontrar y entender sobre todo, más que encontrar, porque no se trata simplemente de aprender de manual las cosas, sino entender los fundamentos, entender los sustentos, de dónde viene la razón de ser, porque entendiendo esto, pues es mucho más sencillo encontrar soluciones creativas a los problemas, a los inconvenientes que podamos tener a futuro. Ok, eh, un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a hablar de lo que es una minuta, algunas cláusulas, cláusulas que ayudan a proteger una inversión y que podemos aprender a identificar o que deberíamos tener en toda operación de compraventa. Y siempre voy a volver al condicional. Deberíamos, podría aplicarse. ¿Ok? Tenemos que procurar que exista de esa manera, pero no podemos asegurar que será pues al 100% como nosotros lo planeemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de las arras, ¿no? De las famosas arras que de repente las han escuchado en algunas operaciones, eh, o quizás no, ¿no? Y vamos a desmitificar un poco lo que se conoce como arras o como contrato de arras que incluso le han llegado a llamar en algunas operaciones. Vamos a hablar de causales o de nulidad y anulabilidad de un acto jurídico. No pretendo que sea en estricto una clase de corte netamente legal, jurídico, sino me interesa mucho que lo enfoquemos desde el punto de vista comercial, ¿de acuerdo? Porque si algo he aprendido en estos años es que por encima de lo legal,
¿ok? Es sin duda alguna fundamental, no es mi intención desmerecer para nada la nobleza y la pureza de la legalidad. En en el mundo real, lo que importa y lo que predomina y lo que marca la tendencia eh, es lo comercial, ¿no? Si es que hablamos de, por ejemplo, el área legal de una empresa, voy a poner como ejemplo tal vez un centro comercial, no voy al área legal de un centro comercial. ¿Quién es el protagonista de la estructura de esa empresa? El protagonista no es el departamento legal, no es el gerente legal, no es el abogado que elabora los contratos, que aunque son ellos los encargados de dotar de seguridad a los negocios, los protagonistas son quienes venden, quienes generan el ingreso para una empresa. Vamos a un estudio de abogados, ¿no? Si yo voy a ejercer, yo que ejerzo de manera independiente, la estrella de mi negocio no es de ninguna manera la parte legal. Esa es la herramienta, es el conducto, es el producto, es el servicio. Ahora, la estrella es la capacidad de colocar ventas y de poder llegar hasta los clientes. Entonces, en cursos especializados como estos, no vamos a estudiar o no nos vamos a detener en conceptos básicos o en profundizar en doctrina, porque para ello yo considero que están las aulas universitarias en pregrado y también los posgrados, ¿no? Cursos de especialización tienen que abordar los temarios desde una perspectiva más práctica, más útil para su aplicación en el mercado, porque de esa es la manera en la que ustedes van a poder rentabilizar la inversión que hacen al capacitarse. Entonces vamos a hablar de nulidad y anulabilidad, pero de los efectos prácticos, comerciales y reales de su aplicación dentro de las operaciones de compraventa inmobiliaria. Hablaremos de bienes ajenos, de dobles ventas como uno de los principales riesgos de la adquisición de un inmueble en nuestro país. Hemos tenido múltiples casos, hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Sin ir muy lejos, está en este momento en los noticieros, en la prensa local, hay una noticia de una banda, ¿no? Una aparente organización criminal que se dedicaba a captar inmuebles de personas fallecidas, ¿no? Una persona indicaba a esta organización, este es un inmueble, ha dejado de pagar su servicio de agua, el propietario falleció y este inmueble está abandonado. Entonces empezaba a trabajar la batería legal para generar una simulación de propiedad y poder vender esta propiedad abandonada a terceras personas, ¿no? Y han generado pues sumas millonarias de dinero. Se han apropiado de bienes que no les pertenecen, que no les corresponden. Si ustedes recordarán la mafia de Orellana, ¿no? Más o menos hace una década atrás, lo que hacía también era eso, era apropiarse de inmuebles ajenos y poder comercializarlos, ¿no? Y también es muy común, y les digo, yo trabajo muchísimo en mi práctica profesional con compradores, con inversionistas inmobiliarios. Y una de las principales, y es que no es la principal preocupación, es, Yair, cómo sé que el bien que estoy comprando, el terreno que estoy comprando, no lo están vendiendo dos veces, no lo han vendido antes, o no lo van a volver a colocar nuevamente? Hace poco salió una noticia también que un terreno en algún lugar me parece que en la selva, se había vendido no sé cuántas decenas de veces a personas diferentes. Sin ir muy lejos, si vamos al sur de Lima, vamos a encontrar terrenos que le pertenecían a comunidades campesinas y que se han comercializado también más de dos veces porque diferentes directivas de estas comunidades los ofrecieron y los vendieron a diferentes personas en momentos diferentes, con documentos diferentes. Y como ninguna de estas compras se llegó a formalizar realmente, pues tenemos un sinnúmero de propietarios a veces peleando, discutiendo por el mismo bien, ¿no? Entonces, vamos a abordar también un poco esto como un riesgo para un inversionista. Y por último, vamos a hablar también de bancarización y lavado para identificar de manera bastante superficial los errores en el flujo de dinero.
que podrían generar o podrían complicar una operación. ¿De acuerdo? Bien. Y dentro de todo esto, ¿no? Dentro de todo lo que vamos a conversar hoy día, voy a tratar de distinguir en la medida de lo posible y tratando de darle mucho detalle a dos escenarios distintos dentro de este tema, ¿ya? Porque es muy distinto el tratamiento y es muy diferente el tratamiento cuando hablamos de un bien, de un inmueble que es un inmueble de estreno, que es construido, que es comercializado por una empresa inmobiliaria, por una empresa desarrolladora, por una constructora, como quieran llamarle, al tratamiento que yo le puedo dar a un inmueble que es de segundo uso, que es, por ejemplo, la venta que hace cualquier particular. Si el día de hoy le quiero vender a Kenneth mi departamento, pues estamos ante una venta entre particulares, ¿no? Es una venta de un inmueble que se le llama en el mercado un inmueble de segundo uso. Aunque sea su tercero, cuarto, quinto, sexto o décimo uso, siempre se le va a decir segundo uso, ¿ya? No es que hay un segundo o no hay un inmueble de tercer uso, no. Siempre se va a llamar para fines prácticos inmueble de segundo uso. Es la costumbre comercial. Esto no está tipificado, no existe así en una norma, no hay directivas que lo regulen de esa manera, simplemente es la gran costumbre del mercado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la diferencia? Pues eh, vamos a ver, vamos a tratar de seguir la línea de la diapositiva, ¿de acuerdo? En el contrato de un inmueble de estreno, ya, y quiero poner, a ver, como para no dejarlo tan abierto como simplemente en inmuebles, quiero tratar de hacer un acercamiento a un inmueble específico, ya que debe ser tal vez junto con los terrenos. Yo creo que ahora son los inmuebles más comercializados que hay, que son los departamentos. ¿Ok? Departamentos se comercializan, se venden todos los días y cada vez se desarrollan más proyectos inmobiliarios. Hay una mayor cantidad de este tipo de inmuebles, la oferta del mercado es inmensa. En algunos casos se ha llegado a hablar de la existencia de una burbuja inmobiliaria, pero no creo que haya una burbuja, la verdad. Las estadísticas nos muestran que en el Perú existe todavía un déficit de viviendas. Esto quiere decir que son más las personas que necesitan una vivienda que el número de viviendas que hay disponibles. Por eso es que esta estadística impulsa al mercado inmobiliario para que se siga construyendo, para que se siga vendiendo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, cuando hablamos de un departamento, ya vamos a centrarnos en departamentos, pero entendamos que esto se puede extrapolar a cualquier otro bien: casas, terrenos, lofts, este, incluso podríamos hablar también de locales comerciales, ¿no? Que tienen sus particularidades, u oficinas que tienen otro tipo de particularidades. Pero vamos a centrarnos o a englobar en departamento. ¿Sí? ¿Quién construye o quién vende un departamento de estreno? Generalmente es una empresa inmobiliaria o constructora o desarrolladora, ¿no? Y aquí tenemos que hacer algunas precisiones, porque, por ejemplo, la empresa constructora no necesariamente va a ser la que venda. O sea, en un mismo proyecto podríamos estar hablando de dos o más actores diferentes. Podría estar la empresa desarrolladora, por ejemplo, que el desarrollador es aquel que promueve el proyecto, hace las gestiones, compra el terreno, pero no construye necesariamente. Podría ser que la construcción sea tercerizada. Yo contrato a una empresa constructora y a través que levante el edificio, el proyecto inmobiliario que yo, desarrollador, estoy tratando de impulsar. De repente yo me encargo únicamente de vender. Y podría ser que no. Podría ser que yo únicamente me encargue de ser el director de la orquesta y que contrate una empresa para la construcción y que contrate otra empresa para la comercialización. Yo no quiero vender. Yo simplemente quiero tener el terreno, quiero poner mi dinero, eh,
y que se encargue la constructora y que se encargue la empresa vendedora, la comercializadora. Podría contratar agentes inmobiliarios que se encarguen de la venta y tercerizarlo. Entonces, no necesariamente el constructor va a ser vendedor, tampoco necesariamente el desarrollador será vendedor, ni el desarrollador será constructor, ¿no? Tenemos estos frentes diferentes que pueden ser ejercidos por diferentes actores, diferentes sujetos dentro del mismo negocio. En el caso del inmueble de segundo uso, el vendedor generalmente será una persona natural, podría ser una persona jurídica también, podría ser una empresa que compró un inmueble, compró un departamento, que compró una oficina, que compró un terreno que ahora lo va a vender. Eh, pero no es proveedor, ¿de acuerdo? En el primer caso, en el primer caso, vamos a hablar de un proveedor inmobiliario. ¿Y quién define, quién ha definido, quién se ha encargado de definir quién es un proveedor inmobiliario? eh, no ha sido el derecho civil, sino ha sido el derecho de protección al consumidor, porque tanto el INDECOPI, que es el órgano encargado el- de las discrepancias, de los conflictos entre consumidores y proveedores, de proteger, de salvaguardar los derechos de los consumidores, ha interpretado que un proveedor inmobiliario es toda aquella persona natural o jurídica, ojo, persona natural o jurídica que desarrolla algún tipo de actividad inmobiliaria con fines de habitualidad. ¿Qué significa la habitualidad? La habitualidad significa que tiene que ingresar al mercado y desarrollar esta actividad económica con la clara intención de mantenerse desarrollándola. Para poner un ejemplo, saliéndonos del mercado inmobiliario, si yo pongo una bodega, ¿ok? Abro mi bodega, comienzo a comprar aceites, comienzo a comprar arroz en paquetes, al por mayor, algunas frutas, algunas golosinas, algunas bebidas, compro mi cervecita porque la quiero vender al público, estoy demostrando, ¿no?, que quiero mantenerme en este mercado de la comercialización de abarrotes. Entonces, yo ya me convertí en un proveedor. Lo mismo pasa con una empresa inmobiliaria. Lo mismo pasará también con las personas que se dedican a alquilar inmuebles. ¿Qué pasa si yo compro una casa para dividirla en cuartos y alquilárselos a estudiantes? Y luego compro un departamento para ponerlo en Airbnb y alquilárselo a personas, a turistas nacionales o extranjeros. Y además de eso, compro un local y se lo alquilo a una persona, compro un puesto de mercado y se lo alquilo a una persona para que ponga ahí su frutería. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo inmuebles para brindarlos en arrendamiento de manera habitual. Y mi intención de ser un arrendador de bienes y lo que se conoce como vivir de mis rentas es totalmente evidente. Entonces me he convertido en un proveedor del mercado. Por lo tanto, estoy en obligación de acatar con las normas de protección al consumidor, no solamente con las normas de derecho civil, sino también con las de protección al consumidor. En cambio, si yo solamente soy una persona, por mi caso, por ejemplo, ¿ya? Yo soy abogado, brindo servicios legales, brindo servicios de asesoría, hago informes, patrocinio en procesos judiciales, patrocinio en procedimientos administrativos, asesoro personas que tienen conflictos, que tienen problemas legales, dicto clases, ¿no? Y de pronto vendo mi inmueble, ¿no? Digo, bueno, tengo mi departamento y ya quiero otro o me quiero mudar al extranjero, voy a venderlo. Esta venta no tiene el elemento de habitualidad. Esta venta no podría decirse que la hago yo con la clara intención de mantenerme en ese mercado de comprar inmuebles para luego venderlos y obtener una ganancia de eso. Entonces, yo no soy un proveedor del mercado inmobiliario. Yo soy un proveedor de servicios legales, porque esa es mi actividad sí habitual. Pero de ninguna manera podría decir que yo soy un proveedor de servicios inmobiliarios.
ni de productos inmobiliarios. Entonces, con la persona que yo venda o que yo llegue a firmar este contrato de compraventa, la relación es civil, ¿ok? Y esa es otra de las grandes diferencias entre la compraventa de un inmueble de estreno y la compraventa de un inmueble de segundo uso, que se rige por el Código Civil, la última, mientras que en las compraventas de estreno se van a regir no solamente por el Código Civil, sino también, y creo yo que principalmente, por las normas de protección al consumidor. Y aquí hay un detalle importante, o sea, esto es fundamental, es trascendental. ¿En qué consiste o en qué se funda el derecho de protección al consumidor? Y parte de un concepto muy interesante, que es el concepto de asimetría informativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la asimetría informativa? Pues es la diferencia de conocimiento que tiene un consumidor respecto de un proveedor, respecto de un producto o un determinado servicio. Vamos al ejemplo. La Coca-Cola, ¿ok? Es rica, es bien rica. Pero yo no conozco la fórmula, ¿no? Yo puedo conocer los ingredientes que tiene porque existe una obligación legal del proveedor de etiquetar con los ingredientes que ha utilizado para su preparación. Pero la fórmula yo no la conozco, yo no sé preparar Coca-Cola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién tiene más conocimiento sobre el producto? ¿El proveedor o yo? Claramente el proveedor. Entonces, como el proveedor tiene mucha información y yo tengo poquita información, la diferencia que hay de acá a acá, esta posición sobre la información es asimétrica. Eso es la simetría informativa. Ahora, la asimetría informativa no necesariamente es mala, porque esta asimetría informativa le permite al proveedor seguir comercializando su producto. Imagínense, si todos pudiéramos hacer Coca-Cola en nuestra casa, no la compraríamos. Entonces, el mercado de las gaseosas posiblemente se caería. Si no hay mercado, la economía no fluye. Entonces es necesaria para que fluya. Entonces la asimetría informativa juega también un rol dentro de la economía. Pero la asimetría informativa no puede ocasionar un perjuicio al consumidor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba antes, por ejemplo? La Coca-Cola, sigo con el ejemplo, que es muy rica, tenía un exceso de azúcar, una bebida sumamente azucarada. Y yo, consumidor, de repente no lo sé. La Coca-Cola podría tener un alto índice de grasas saturadas, por ejemplo. Y yo, consumidor, no lo sé. Y de repente yo, consumidor, tengo el colesterol elevado y esa bebida me va a hacer daño. Entonces, si yo tengo la información, yo puedo prevenir y puedo decidir no comprar ese producto. Pero tengo que tener la información. Ahí es donde funciona el derecho de protección al consumidor. Porque para evitar que esta simetría informativa, que no siempre es mala, afecte al consumidor, entonces se genera un conjunto de normas que van poco a poco. Imagínense al consumidor acá trepándose sobre esas normas para tratar de igualar la condición respecto de su proveedor. Esa es la protección, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? En una relación inmobiliaria que está embestida o que está protegida bajo el manto del Código de Protección al Consumidor o de las normas de protección al consumidor, vamos a tener que no solamente el proveedor no solamente va a tener las obligaciones que demanda su contrato, ¿de acuerdo? Sino que va a tener adicionalmente las obligaciones que nacen de este código, que son pues infinitas.
son realmente medidas en algunos casos hasta ridículas, para que se hagan una pequeña idea. ¿Ya? Yo tengo acá mi Código de Protección al Consumidor. El artículo 77 dice información mínima en el proceso de compra, ¿ya? Y dice, los proveedores deben establecer e implementar medidas para brindar como mínimo información clara y veraz sobre, y me empieza a enumerar con literales, ¿ya? Y lo pueden ver acá. No, creo que no sé muy bien por el fondo, pero bueno. Empieza a enumerar con literales que van desde el literal A hasta el literal F, luego hace un corte, comienza un 77.2 que nuevamente tiene del literal A hasta el literal J, saquen la cuenta, y luego va a un 77.3 que comienza a enumerar literales desde el literal A hasta el literal G. Todos estos requisitos son requisitos de información que debe brindar el proveedor al consumidor, incluso antes de firmar el contrato. Y hablamos de identificación del proveedor, identificación del terreno, identificación de licencias municipales, planos, fechas de entrega, penalidades, tipo de financiamiento, etcétera, 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 etcétera. Si me voy al lado civil, ¿no? O a compraventa de segundo uso, pues yo no tengo que darle tanta información a mi vendedor, a mi comprador. Yo voy a vender mi departamento, pues a él le interesará saber que este es el departamento, verificarlo físicamente, conocer su partida registral, conocer su HR, su PU, documentación municipal, por ahí que el estado de deuda, si quieren. Pero mucho de mí, por ejemplo, yo no tengo por qué decirle tanto. El código dice que el proveedor debe comunicar hasta sus antecedentes en el mercado. La existencia de portales, del portal Mira quién le compras, de la Defensoría del Cliente Inmobiliario. Yo no tengo que decirle a mi comprador, pues, oye, por si acaso puedes ir al Poder Judicial si algo sale mal, ¿no? Me tienes que invitar a conciliar, me tienes que mandar una carta notarial. No, yo no tengo obligación de decirle eso. Simplemente celebramos nuestro acto jurídico, nuestro negocio, nuestro contrato y se acabó. Entonces, esa es otra diferencia fundamental. Cuando yo tengo un problema con la persona en una compra de segundo uso, ¿a dónde acudo? ¿No? ¿A dónde acudimos? Tenemos un conflicto, se generó un conflicto. Yo tengo como vendedor mi posición, comprador tiene su posición respecto de este conflicto. Vamos a poner, eh, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el comprador iba a financiar la adquisición de este departamento que yo vendo con un crédito hipotecario. O sea, el banco le iba a prestar dinero para que pueda comprar el departamento. Y está en proceso de aprobación. Firmamos una minuta, ¿no? Firmamos esta minuta, que es este contrato. Él me entrega el 10% del precio del departamento y queda el 90%, que es lo que le va a prestar el banco, ¿ok? Pactamos la firma de la escritura pública y el desembolso del saldo de aquí a 3 semanas de repente. Y resulta que en el interín de esas 3 semanas, el comprador adquiere una deuda, un crédito vehicular, se compra un carro Mercedes-Benz que le costó $70,000, se lo sacó a crédito y ahora el banco que le iba a prestar para comprar el departamento dice, oye, un ratito, pero tú ya tienes una deuda grande y ya no te puedo prestar el dinero. Yo te lo iba a prestar porque yo había visto que no tienes deudas, pero ahora tienes una y ya no te presto el dinero. Para mí, que soy el vendedor, yo diré, mira, porque ¿cuál fue la consecuencia de que le rechacen el crédito? Que viene el comprador y me dice, oye, Yair, ya no te voy a poder comprar tu departamento porque el banco no me presta la plata. Me la devuelves, por favor, ¿no? Devuélveme el adelanto de 10% que te he dado. Y acá se genera el conflicto. Para mí, como vendedor, yo puedo decir, oye, un ratito, pero yo dejé de ofrecer mi departamento. Y yo tenía posibilidad de vendérselo a otra persona y estaría ya cerrando la transacción contando con el dinero. Te he esperado las 3 semanas que me pediste para que hagas tu gestión con el banco y ahora resulta que quieres que te devuelva yo todo el dinero, pero me has ocasionado un perjuicio. Yo debería quedarme con este dinero como penalidad. Te voy a demandar de repente por daños y perjuicios para poder cobrarte esta penalidad, para poder cobrarte mi lucro cesante y tal.
Pero de repente para el vendedor puede ser un caso fortuito. Podría decir, no, pero es un caso fortuito este, ¿no? O sea, yo no sabía que si me saco un carro de $70,000, el banco ya no me va a dar el crédito hipotecario. Yo puedo pagar. Si me dicen, oye, la cuota es tanto, yo puedo pagar, tengo plata. Pero yo no sabía, pues, ¿no? Entonces, es un caso fortuito y como es un hecho fortuito, cuando hay un hecho fortuito que no hace posible que se produzca el contrato, que el contrato surta sus efectos, que se cumplan las obligaciones, ha dicho la Corte Suprema que las prestaciones se tienen que restituir, devolver el dinero. Pero yo no estoy de acuerdo con que es un caso fortuito. El comprador sí. ¿Qué pasó? Se generó este conflicto, ¿correcto? Tenemos posiciones encontradas, tenemos argumentos encontrados. Lo que tiene que pasar ahora es que alguien tiene que tomar una decisión, porque yo ya le grité mis argumentos, yo ya le dije que tengo razón. Él, por su parte, también me gritó sus argumentos, me dijo que tiene razón. No nos ponemos de acuerdo. ¿Quién resuelve este conflicto? Bueno, en el caso de una venta de segundo uso, el encargado de resolver este conflicto será el Poder Judicial, salvo que hayamos pactado una cláusula arbitral en el contrato y que esto tenga que discutirse en un arbitraje de derecho, que no es el caso. Ahora decimos Poder Judicial entonces. Pero ¿qué pasa si mi conflicto no es con el vendedor o con el comprador en una operación de segundo uso, sino en un contrato celebrado con una empresa inmobiliaria del mercado, o sea, con un proveedor inmobiliario? ¿Qué ocurre en este caso? Yo no tengo que ir al Poder Judicial. ¿Puedo ir al Poder Judicial? Claro que sí, porque aunque se trata de una operación de consumo realizada en el marco de una relación de consumo, eso no significa que yo no pueda acudir al Poder Judicial a la vía civil, porque sigue siendo un contrato civil. Solo que de manera adicional al Poder Judicial, o de manera, si quiero, paralela al Poder Judicial, puedo acudir al Indecopi y presentar una denuncia administrativa ante Indecopi para que sea Indecopi quien tome la decisión sobre este conflicto que hemos tenido. ¿De acuerdo? El planteamiento, para quienes no han tenido experiencia con Indecopi, es el mismo que el de una demanda judicial. Hay que plantear los hechos que sustentan mi denuncia. Tengo que plantear cuáles son las normas que se han vulnerado por producto de estos hechos. Tengo que desarrollar y tengo que detallar cuáles son los medios probatorios con los que cuento, cuáles son mis fundamentos, cuál es mi petitorio, qué es lo que estoy solicitando, qué quiero. Y finalmente, pues en mis anexos, es una estructura básica de una denuncia inmobiliaria, de una denuncia, perdón, en materia de protección al consumidor. Y finalmente, Indecopi es quien toma la decisión. Ahora, de entre estos dos escenarios, evidentemente yo tengo que elegir el que sea más beneficioso para mí, ¿no? Ya, aterrizando a realidades nuevamente, el Poder Judicial es tardío, o sea, demora muchísimo. Indecopi demora también, pero muchísimo menos que el Poder Judicial, bastante menos, ¿no? Un procedimiento en Indecopi, por ejemplo, con un conflicto de tipo inmobiliario, una solución la encuentras más o menos entre los 12 y 18 meses desde que presentas tu denuncia. En el Poder Judicial te puedes tomar 5, 6 años, 7 años. He visto procesos de ejecución de teoría, el proceso de ejecución es un proceso rapidísimo. He visto procesos de ejecución que tienen 10 años y no se pueden resolver. Porque hay artistas de litigio que están detrás, que están ahí dilatando, haciendo tiempo. Entonces, eh, si tengo que elegir una vía y tengo a disposición la vía de Indecopi, pues me parece a mí la más sana, la más rápida, la más eficiente, de todas maneras. Entre las dos que tenemos, la más eficiente. Ahora, eh, generalmente, ya, y esto puede ocurrir en ambos lados, pero generalmente, cuando hablamos de un contrato de un inmueble de estreno, se usa muchísimo, muchísimo en el mercado la figura del contrato de bien futuro. ¿Qué es un contrato de bien futuro? Un contrato
sobre un bien que todavía no existe, pero que va a existir, que puede existir. De hecho, parte de mi compromiso es que exista, ¿no? Y ustedes verán publicidad, ¿no? Venta de departamentos, venta de lotes, venta de casas de playa, venta de casas de campo. Y cuando voy a ver el proyecto me encuentro con una casetita de ventas, un terreno vacío o una casa que todavía no ha sido demolida, ¿no? Entonces la pregunta es lógica, oye, ¿dónde está lo que me estás ofreciendo? O sea, quiero comprar, pero ¿dónde está? Quiero verlo. Dice, oh, es un bien futuro, ¿no? No existe, pero acá, donde estás viendo ahorita, donde estás parado, acá va a existir. Va a haber un edificio, acá va a haber un complejo turístico, acá va a haber un complejo de lotes, va a haber una mini ciudad, ¿no? Vamos a hacer pistas, veredas, parques, alumbrado público, una piscina, una pileta, un skate park, vamos a tener acá, ¿no? Es un proyecto inmobiliario. ¿Cuándo? Ese es el detalle, ¿no? De aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, de repente. Pero tú puedes comprar desde ahora. Compras tu lote, compras tu departamento desde ahora, eliges el piso, eliges la zona, hacia dónde va a haber, cuál es la arquitectura, la tipología, la distribución, el diseño que va a tener, cuáles son los materiales que se van a utilizar para los acabados, ¿no? Los pisos, los mesones, el equipamiento que va a tener, las áreas comunes, va a tener piscina, va a tener jardines. Pero todo está en ideas, en planes, en proyectos, bienes futuros. Eh, y hay un riesgo adicional ahí. ¿Cuál es el riesgo adicional? Lógicamente, ¿no? Lo que hemos visto en noticieros, lo que vemos de vez en cuando en redes sociales. Se va a construir un proyecto inmobiliario, se va a desarrollar un proyecto inmobiliario y ocurren cosas a la mitad del camino y resulta que no se construye. Ocurre que se entregan dineros, ¿no? Hay alguien que recibió mucho dinero para construir el edificio y no lo construyó, se dio a la fuga, desapareció, se hizo humo. Ese es un riesgo, ¿verdad? Ahora, si hablamos estadísticamente, no es la estadística mayoritaria la de los proyectos que no se consolidan, que no se construyen, o de los promotores que se escapan con el dinero de los compradores. Son los menos casos, ¿no? No tengo, no hay ciertamente cifras exactas sobre esas, pero en mi experiencia, yo lo estimo en un porcentaje de repente, del universo de 2% tal vez, del universo de proyectos inmobiliarios que se construyen todos los días. Quizás es el 2% el que tiene este margen de riesgo en el que no puede concretarse la compra. Pero no deja de ser un riesgo. Y eso es algo que conversamos en asesoría siempre. Oye, Yair, yo quiero comprar este departamento, este proyecto es bonito ya, pero ¿cómo puedo estar seguro de que lo van a terminar de construir? De ninguna manera. O sea, no hay forma de estar seguro. No existe forma de estar seguro. Porque tú puedes tomar todas las previsiones, puedes tener un contrato blindadísimo si tú quieres, súper blindado. Te pagan penalidades por demora en la entrega, te ponen hitos para los pagos según avance de obras, hay un compromiso de enviar información frecuente sobre el avance de obras, qué sé yo. Pero ¿qué tal si no lo hacen? Si solo reciben tu dinero y se fueron. ¿Te sirvió ese contrato? ¿Te sirvió ese bloqueo? ¿Te sirvieron esas cláusulas? No. Ahora tienes que ir, o sea, te sirven en la medida que tienes ofrecimientos y tienes que ir ahora a ejecutarlos. Entonces voy a las vías correspondientes, voy a Indecopi, voy al Poder Judicial para buscar esta ejecución. Pero mientras voy y mientras se resuelve, podría ser que la persona que me vendió esta idea o este bien futuro simplemente ya no esté, desaparezca. Entonces, cuando hablamos de bienes futuros, vamos a tener mucho más riesgo. ¿Ok? Y esto es un elemento importantísimo, el riesgo. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿significa que es malo comprar bienes futuros? ¿Significa que no está bien? Porque tendemos a polarizar todo, ¿no? Entonces, me pasa muchísimo. Los clientes me terminan preguntando eso, Jair, entonces no compro en planos, ¿no?
No compro en proyecto, no compro en preventa, mejor compro en entrega inmediata, terminado. Y la respuesta es que depende. O sea, no es ni malo ni es bueno, simplemente es una operación con un mayor nivel de riesgo. Tengo clientes que son inversionistas que lo asumen. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que por qué tendría o por qué podría yo tomar la decisión de asumir más riesgo en una operación? Sencillo, porque el beneficio que voy a obtener puede ser mayor, porque un inmueble que se vende en etapa de preventa, en etapa de proyecto, mientras se encuentra en construcción, está aproximadamente entre 10 y 20% más barato que un inmueble ya terminado. Entonces, si puedo yo comprar un inmueble en una gran ubicación, con una buena distribución, por un 20% menos de su precio de mercado, tengo que decidir si es un riesgo que puedo o no puedo asumir. Entonces, como el riesgo siempre va a existir, desde el punto de vista legal, ¿cuál es mi obligación para mitigar ese riesgo? Es tener herramientas que me ayuden a acudir ante el órgano competente si es que algo llega a salir mal. Sería ideal tener garantías, ¿no? Tener garantías reales, tener un pagaré firmado por el gerente general de la inmobiliaria, de la desarrolladora, tener una hipoteca sobre el terreno de repente, si no construyen, pues yo puedo, ejecutar esa hipoteca y tal. Sería ideal. Lamentablemente, el mercado no está basado en ideales, está basado en realidades. Y las realidades nos superan en este caso. Entonces, eh, si bien es cierto, existe más riesgo, existe también un mayor beneficio si hablamos de rentabilidad. Eh, y finalmente podemos decir que en los contratos de estreno, las inmobiliarias, generalmente son contratos de adhesión. Esto quiere decir que son cláusulas que están predeterminadas de manera general para todos los compradores de ese proyecto, ¿no? Y hay muy poco margen de negociación. Por ahí, una que otra, sí, ¿ya? Y de repente alguno de ustedes ha comprado departamentos y ha tenido la posibilidad de negociar su contrato y han podido negociar algunas cláusulas y estarán pensando ahorita, pues ya, y está loco este señor, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando? Si yo he negociado mi contrato, yo pedí que me cambie mis cláusulas, y está bien. Esa es una operación de un universo de operaciones inmobiliarias. Yo hago esto todos los días, entonces he aprendido a conocer a las empresas del mercado inmobiliario. Y la mayoría, la gran mayoría, no modifica sus condiciones, no las cambia. Y si hacen cambios, son ajustes mínimos en temas poco relevantes, la verdad. Y hay que aprender a vivir con esto. Pero, ¿cuál es el gran secreto, el gran hack de esto? ¿Ya? Y es que, ¿se acuerdan que les hablaba de la asimetría informativa y de las normas que protegen al consumidor y esto? Hay una bien importante. Es un derecho, es un derecho del consumidor, sagradísimo. Y es que toda la información que me brinde el proveedor es vinculante para el proveedor. ¿Qué significa esto? Que si el proveedor me dice, Yair, yo te voy a enchapar la cocina en oro, significa que está obligado a enchaparla en oro, ¿ok? Pero si no está en el contrato, si no lo dice en la minuta, se puede excusar y puede decir, no, no tengo por qué enchapar en oro, porque lo dice la minuta. Ah, ahí está. Para el derecho de protección al consumidor, sí tiene esa obligación.
Ahora, el tema es probarlo. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que me ofrecieron eso? El ofrecimiento tiene que estar en un medio escrito. En el contrato, no. Si tengo un correo electrónico donde me ofrecen eso, lo puedo hacer valer. Puedo ir en Decopy y lo puedo hacer valer. Entonces, amigas, amigos, la información es la gran diferencia. Si en una compra-venta de segundo uso yo no pongo esta información en el contrato, no estoy obligado a cumplirla. Yo no estoy obligado a cumplir nada que no esté en el contrato o en la norma. Por ejemplo, vicios ocultos, ¿no? Hay un saneamiento, un deber de saneamiento por vicios ocultos que yo como vendedor tengo por 6 meses desde que se celebra el contrato, ¿no? O sea que si ya hay una filtración de agua gravísima en el departamento y yo me callé, no dije nada, porque quiero vender el departamento rápido, y resulta que justo el nuevo comprador viene, lo agarra, y yo estoy obligado a sanear dentro de los 6 meses. Si ocurre dentro de los 6 meses. Después de los 6 meses ya no, ya pasó. Entonces, todo lo que no está en el contrato simplemente no existe en el mundo. No ocurre así con una venta de estreno. ¿Ok? Esto era fundamental que lo podamos entender, amigos, para poder ir hacia el resto del módulo. No sé si estamos bien. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano, me pueden ir avisando. Eh, Voy a hacer un pequeño paneo, perdón. Está. Ya, perfecto. Hasta el momento, entonces, estamos bien. Voy a poner esto aquí por si acaso. Ok, vamos a continuar. Eh, Ahora, si hablamos de cláusulas, ya, si hablamos de cláusulas de contratos inmobiliarios, vamos a hablar de tres, o quiero referirme a tres que para mí son innegociables, ¿ya? Innegociables. La primera es la resolución de pleno derecho. Sabrán ustedes, si no lo saben, se los cuento. Dentro de las posibilidades o las causales para resolver un contrato, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes definitivamente es una causal de resolución. ¿Ok? Está contemplada en la norma, está contemplada en el Código Civil, el artículo 1428. Pero aparte de esa, hay un artículo que habla sobre la resolución de pleno derecho. ¿Qué significa esto? En el libre ejercicio de nuestra libertad contractual, establecemos las cláusulas de nuestro contrato, establecemos nuestras obligaciones, establecemos las condiciones del contrato y podemos pactar de manera expresa. Si ocurre este evento o si deja de ocurrir este evento, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Resuelto de pleno derecho. Significa que es un hecho tan importante, tan fundamental, que el solo hecho de que no ocurra, no tengo una obligación de enviarte una carta notarial, de intimarte, de hacer un procedimiento previo, sino que apenas ocurrió este hecho, haz de cuenta y tienes que saber que el contrato ya está resuelto. Te enviaré solamente tu cartita para decirte, hola, ya está resuelto el contrato. ¿De acuerdo? ¿En qué casos conviene aplicar una resolución de pleno derecho? Pues definitivamente en compraventas de segundo uso, ¿ya? Me parece mucho más útil donde no alcanza el derecho de protección al consumidor, que la protección la puedan brindar las partes que participan en este negocio. Entonces, la
cláusula de resolución de pleno derecho tiene que centrarse en las obligaciones principales. ¿Cuáles son las obligaciones principales en un contrato de compraventa? Sencillo. Por la parte del comprador, su obligación principal será pagar en la forma y en las fechas que se establezcan. Por otro lado, la obligación principal de la parte vendedora será entregar el bien. Si queremos añadirle un adicional, un subguión, sería entregar el bien en perfecto estado. Ojo, y lo digo como subguión porque podría ser que no. Como cuando vendo un carro que está muy viejo, muy maltratado, que no funciona, siempre que el comprador sepa que está comprándolo en esas condiciones, pues estaremos bien. Lo mismo yo, si tengo una casa que está en ruinas, cayéndose a pedazos, pero el comprador la quiere comprar así porque tiene otros proyectos para la casa, en la medida que lo sepa, pues estaremos bien. Pero las obligaciones principales son entonces pagar y firmar mi contrato, firmar mi minuta, firmar mi escritura pública. Si he firmado minuta, ¿no? Y he pactado que vamos a elevar esta escritura pública, tengo la obligación de firmar también la escritura pública. Entonces mis obligaciones eran pagar y firmar. Y de otro lado, la obligación de mi contraparte va a ser entregar el bien. Yo puedo pactar y decir, si no se entrega el bien a más tardar 2 días después de firmada la escritura pública, el contrato de compraventa queda resuelto de pleno derecho. Se firmó la escritura pública, pasaron 2 días. Al día número 3, yo mando mi carta notarial, señor vendedor, usted ha incumplido y por la cláusula de resolución de pleno derecho, le comunico que el contrato está resuelto. No le planteo, no le propongo, no le digo que voy a resolver el contrato está resuelto. Le solicito que me devuelva el dinero que le he entregado hasta ahora. Entonces, cuando la condición es clarísima y la obligación es trascendental para el negocio, tiene que existir una cláusula de resolución de pleno derecho. ¿Ok? Penalidad moratoria. La penalidad moratoria. Esto para el caso de los pagos y también para el caso de las entregas. Es lo ideal poder establecerlas entre las partes de manera sana, de manera coordinada, porque de eso se trata un contrato. Por eso es contrato. De lo contrario sería sin trato. Esto es contrato. Entonces, tenemos un trato y yo asumo que vas a cumplir, pero por si acaso, por si no llegas a cumplir, vamos a poner una consecuencia, ¿no? Dos cosas, ¿no? Y pensemos en el negocio de la compraventa. Y acá les doy alternativas para que cuando ustedes tengan este tipo de operaciones enfrente puedan configurarlas por ustedes mismos. Dos cosas. Si incumples, por ejemplo, con el pago, te voy a dar chance. Podría yo resolver de pleno derecho, pero de repente te doy chance. Si incumples en el pago, te espero 15 días más para que pagues. ¿Ok? Y después de 15 días, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Estoy aplicando mi resolución de pleno derecho. Y durante esos 15 días, entonces, ¿nos perdonamos? ¿Todo está bien? No. Puedo agregarle. Durante cada día que te demores en hacer el pago, en cumplir tu obligación, te voy a aplicar una penalidad moratoria de el 1% del precio de venta por cada día de demora. Estoy combinando ambas figuras. Mi penalidad moratoria con mi resolución de pleno derecho. Hacemos un combo y lo vendemos en combo. Del otro lado, si no me entregas el departamento, tú me tienes que entregar el inmueble el mismo día de la suscripción de la escritura pública, pero te puedo esperar una semana más, dentro de los 7 días.
A partir del día 8, resolución de pleno derecho, se acabó la compra. Pero durante cada día que pasa, te voy a cobrar una penalidad moratoria, por ejemplo, de 150 soles por cada día de demora en la entrega del bien. Válido, totalmente, totalmente. Cláusula importante, la entrega efectiva del bien. Yair, pero todas las entregas no son efectivas. No, no necesariamente. Podríamos hablar de una entrega virtual, una entrega potencial. ¿Qué pasa si solo te entrego llaves? Y resulta que con tu llave vas y no abre la puerta del inmueble. Te quedaste afuera. Te hice entrega, te entregué. El acto de entregarte llaves es un acto tan simbólico, pero tan importante, que si yo te doy la llave de mi casa después de que tú me has pagado el precio, todo el mundo va a entender que ya te la entregué. Pero si no abre, mi entrega no es efectiva. Entonces es muy importante también definir qué es entregar. Entregar como poner la posesión o poner a la persona en efectiva posesión, en real posesión, en comprobada posesión. Salimos de firmar en la notaría, vamos al departamento, te abro la puerta, te entrego tu llave, te hago pasar y te dejo ahí adentro. Te entrego efectivamente. Firmamos un acta de entrega. Esta es una costumbre que cada vez la veo más descontinuada en el mercado. La gente vende sus bienes y no hace actas de entrega. Y el acta de entrega es importantísima, porque esa es la manera en la que ambos, tanto comprador como vendedor, protegemos nuestros intereses. Yo como vendedor voy a dejar mi acta de entrega para hacerle ver que le estoy entregando todo y me firma que está conforme con lo que está recibiendo. Si no lo hace, luego puede ir el mismo comprador a hacer un daño en la propiedad y decirme, no, a mí me lo entregaron mal. De otro lado, ¿no? Mi acta de entrega al comprador le sirve para dejar constancia de cómo está recibiendo el bien. Y esto cobra especial importancia en ventas de inmuebles de estreno. Porque vamos a introducir otro pequeño concepto, y lo voy a hacer muy breve, de verdad. Otro pequeño concepto del derecho de protección al consumidor, y es el concepto de idoneidad. La idoneidad que va a venir a ser, para efectos prácticos y sencillos, la correlación que existe entre lo que me ofrecieron y lo que me entregaron. ¿Ok? O sea, lo que me entrega el proveedor tiene que ser lo que se me ofreció para que sea idóneo. Si no es lo que se me ofreció o lo que normalmente se espera, no es idóneo. Entonces, en un inmueble de estreno, ¿qué sería lo lógicamente y lo humanamente esperable? Pues que el inmueble esté en óptimas condiciones, ¿no? En perfectas condiciones. No se nos ocurre, si hablamos de un inmueble de estreno, no se nos ocurriría pensar pues en un inmueble que está cochino, que tiene las paredes manchadas, que tiene las paredes rajadas, que tiene las puertas hongueadas, porque eso no es de estreno, pues, ¿no? Entonces ahí como comprador el acta de entrega me sirve para dejar constancia de las falencias, de los errores, de las observaciones que estoy encontrando en mi inmueble de estreno. Y acá venimos con obligaciones distintas en ambos casos. En el caso de una compra de estreno, el proveedor está obligado a reparar estos defectos, estas observaciones, estas fallas en el inmueble. Eh,
En la venta de segundo uso, probablemente no. Probablemente ahí no. Salvo